Saludos hermanos y hermanas, qué gusto estar otra vez acá reunido con ustedes. Es un placer volver a servir al Señor de esta forma y de compartir hermanos y hermanas lo hermoso que es la palabra de Dios y cuánto nos enseña todos los días. La importancia de estar en contacto con todas esas letras que tienen una significancia tan importante para el desarrollo de una vida plena en cada uno de nosotros. Mi nombre es Benil Sánchez, para los que no me conocen. Yo soy anciano de la Congregación Cristiana Génesis y antes de iniciar vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor Padre Santo, por este día. Hoy, Padre bendito, Señor, hoy te pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, que tú has puesto en el corazón de nosotros, Señor Padre Santo, sirva para crecer cada día más y parecernos un poco más a ti, Señor Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos y hermanas, qué gusto de veras estar otra vez acá y efectivamente hoy vamos a seguir con los frutos del Espíritu Santo. Sí, hermanos y hermanas, los que están en Gálatas 5, 22, 23, yo creo que después de tantos pasajes nos vamos a recordar siempre dónde está esos frutos, ¿verdad? Gálatas 5, 22, 23, que dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, hermanos y hermanas. Hasta ahora hemos visto 6 frutos de nuestra relación con el Espíritu Santo. 6 frutos que demuestran en nuestras vidas la aceptación de los designios de Dios para con nosotros. Hermanos y hermanas, los 3 primeros significan que es el amor, el gozo y la paz. Cuando logramos entender que somos una creación perfecta para Dios, hermanos y hermanas, óigase bien esto. Para Él nosotros somos perfectos, no para el mundo, para Él. Él nos ama sin importar quiénes somos, nos disfruta y nos cuida, hermanos y hermanas. Eso es hermosísimo. Somos hijos amados de un gran Dios. Por eso, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, hermanos y hermanas, que a veces eso no se nos olvida, porque muchas veces estamos en formas de amores, en formas de gozos y en formas de paz que no están relacionadas con la palabra de Dios. Y muchas veces comparamos con modelos que ni siquiera tienen que ver con la forma en que el Señor nos observa a nosotros y nos ama. Ahora bien, hay que esforzarse, ¿verdad? Y hay que comprometerse con lo que queremos. Pero lo más importante, hermanos y hermanos, es disfrutar del rumbo que llamamos vida. Eso, de poder pasar por esta vida y entender que Dios la hizo para nosotros. Y hay que disfrutarla con todas las situaciones muy dolorosas que tenemos que vivir, pero también con espacios tan hermosos como los que nosotros compartimos con la familia, con los amigos, con las personas en general. También, hermanos y hermanas, por eso están los otros 3 frutos, ¿verdad? Que son nuestra relación con los demás y especialmente cómo nos perciben los demás, ¿verdad? Porque esto va de la mano que en la forma en cómo los tratamos y cómo colaboramos para que este mundo se parezca más al paraíso, hermanos y hermanas, ¿verdad? Que ya venimos hablando que es la paciencia, la benignidad y la bondad. No podemos tratar bien a nadie si no nos tratamos bien a nosotros. Por eso es tan importante este orden de los frutos del Espíritu Santo. O sea, nosotros tenemos que querernos lo suficiente, entender lo importante que somos en esta vida y lo importante que somos para Dios y cada uno de nosotros para Dios. Y así poder entender lo valioso que es un ser humano que está junto a nosotros. Nuestra esposa, nuestro esposo, nuestras hijas e hijos, nuestros padres y madres, nuestros amigos y amigas, todos hermanos y hermanas, tienen un valor incalculable porque son valiosos para Dios, valen más que muchas cosas que nosotros pensamos. Ahora bien, faltan 3 frutos, hermanos y hermanas, que nos permiten avanzar en una vida donde Jehová no solo nos ame, sino que se sienta realmente orgulloso de nosotros. Esos sentimientos son, hermanos y hermanas, la fe, la mansedumbre y la templanza. Y hoy, hermanos y hermanas, como vamos, cada día vemos uno, hoy empezaremos con la fe, ¿verdad? Una palabra que sí, nosotros siempre que estamos hablando de ella, nos remitimos a Hebreos 11, ¿verdad? Que dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.
Siempre tenemos esa visión, ¿verdad? Pero hoy yo quiero que arranquemos con Romanos 1 y los versículos 16 y 17, ¿verdad? Dice así, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque, dice en el 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, ¿verdad? Que eso es una cita de Habacuc. Eh, este pasaje, hermanos y hermanas, nos deja claro dos términos que van de la mano, justicia y fe, ¿verdad? Justicia es una virtud del ser humano, donde sus acciones se ven amparadas en las regulaciones que gobiernan su forma de vivir, hermanos y hermanas. En el caso del cristiano, obviamente ese código, como lo dice el versículo 16, es el Evangelio, ¿verdad? De ahí no hay mucho que discutir. En otras palabras, hermanos y hermanas, un ser justo es aquel cuya vida se rige por la palabra de Dios. Y yo diría un cristiano justo, ¿verdad? Porque para mucha gente puede haber gente justa, pero ¿por qué? Porque esa justicia está amparada en otra escala de valores. En el caso del cristiano, en el caso del creyente, sí está amparada en la palabra de Dios, ¿verdad? Porque aunque estamos claros que en el mundo moderno y sobre todo en el mundo occidental, la gran mayoría de nuestra legislación está basada en una proporción importante en lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Porque tenemos una relación con lo que es el Mediterráneo, ¿verdad? De donde está Israel. Sin embargo, existen también algunos argumentos que están en las leyes modernas que no necesariamente están amparados en lo que nosotros podemos llamar la palabra de Dios y por lo tanto entonces no necesariamente lo que para el mundo sea justo, para nosotros lo es, ¿verdad? Son cosas distintas. Y nosotros, la justicia que nosotros buscamos es la justicia de Dios que está amparada en la palabra de Dios, ¿verdad? Y el versículo 17 lo deja muy claro, que esa justicia que el cristiano pueda o no tener es revelación por fe y para fe. O sea, si no hay fe, es imposible creer en la fiabilidad de la Biblia. Y para fe, porque eso lo pone ahí, por eso la palabra, ¿verdad? Porque crece conforme la practicamos. O sea, entre más nosotros leemos la Biblia, entre más nosotros la practicamos y tratamos de vivir con justicia conforme vamos aprendiendo el libro, ¿verdad? La palabra de Dios, así nosotros también esa fe va aumentando, porque vamos comprendiendo que cada paso que nosotros damos de acuerdo a la palabra, usualmente nos lleva por ese camino de la justicia, ¿verdad? Así es imposible tener fe sin tener una meditación constante en la palabra, hermanos y hermanas. Y esa meditación es muy importante, el oír la palabra de Dios es muy importante, pero también es importante nosotros leerla, ¿verdad? Nosotros estar frente a ese libro y sentarse. No, yo creo que como las harinas que ustedes escuchan, que las harinas muy procesadas muchas veces no son tan buenas para el ser humano. Igual también la palabra procesada a veces pues tiene también sus dejes, ¿verdad? O sea, ¿qué significa? Que dependiendo del orador también hay ciertas condiciones que nosotros eh, podemos también aprender, pero también es importante que nuestra referencia principal sobre la palabra, o sea, sentarnos a leer la palabra o por lo menos a oír la versión que sea que nosotros usemos, ¿verdad? Esto es muy importante. Para poder nosotros vivir en justicia, la fe tiene que guiarnos y nos guía primero a creer en la palabra, a pesar de que los argumentos muchas veces no serán lógicos, ¿verdad? Hay cosas que definitivamente nosotros no las entendemos, porque vivimos en un mundo donde como estamos antes, como comenté antes, usualmente hay diferentes escalas de valores. Y eso también hay montones de religiones. Nosotros creemos seriamente, y esa es nuestra fe, de que este código, este códex que nosotros tenemos, que es nuestra Biblia, esta Biblia que ha trascendido durante tantos años, esa no es la forma en que nosotros tenemos que vivir, ¿verdad? Entonces es algo muy importante de tenerlo claro, ¿verdad? Eh,
Y hermanos, y esto aquí, hasta aquí es, yo creo que es algo que todos hemos manejado, ¿verdad? Sin embargo, yo a veces me pongo a pensar cuántas veces nos han pasado cosas que nos hacen pensar diferente, ¿verdad? Eh, yo mismo lo tengo que decir, muchas veces nosotros hemos justificado cosas. Y entonces, por ejemplo, que vamos a construir una casa y al final la mano de obra sale cara, entonces mejor no paguemos la caja, ¿verdad? O más bien empujemos ahí, vamos ahí pagándole a poquitos. Y resulta, o sea, que la palabra en Levítico, en 19 al 13 nos deja claro, ¿verdad? Que ni siquiera le podemos atrasar el pago ni un día al trabajador, hermanos y hermanas. O sea, entonces no se justifica. O sea, de una vez, si yo estoy claro en la palabra, sé que no tengo que hacer, digamos, ese tipo de condiciones. Y eso es practicar la fe también que no voy a pagar impuestos, ¿verdad? O que como decía un pastor, lo escuché, que es que el Señor no le había ordenado pagar impuestos, ¿verdad? Pobrecito ese pastor, porque realmente nunca escuchó la frase de Jesucristo, dar al César lo que es del César, ¿verdad? Y a Dios lo que es de Dios. Entonces, en realidad, yo creo que la palabra, creo, y estoy consciente de eso, que la palabra es increíblemente completa, ¿verdad? Y eso es algo muy importante, no le sobran palabras, hermanos y hermanas, y eso es fe. Ahora, ¿cuántas veces nos enojamos, hermanos y hermanas, porque un proyecto no sale como queremos? Qué difícil es, hermanos y hermanas, y nosotros que trabajamos en el ministerio de los prematrimoniales, cuando uno ve parejas que se quieren casar, a veces uno les dice, vea, mis chiquitos, pero es que no se ven claros y uno trata de que no lo hagan, pero y meten cabeza, ¿verdad? Y al final de cuentas el proyecto no sale bien. ¿Y qué pasa? Se van de la iglesia, pierden la fe, pierden la relación con el Señor. ¿Por qué? Porque se sienten mal. Y divorcios son divorcios. La idea es que no se dé, pero si se dio, ¿verdad? Y eso no es motivo para que yo me aleje del Señor. Inclusive las personas dicen, es que me voy para otra iglesia para que no haya conflicto. O sea, bueno, ya veremos, por lo menos va a otra iglesia. La pregunta es, ¿se estará yendo realmente a otra iglesia? O sea, ese tipo de cosas pasan, hermanos y hermanas. Es muy doloroso. Creo que todo lo hemos visto en la iglesia. Nos ha pasado a nosotros. Oramos por un familiar para que el Señor lo sane y oramos muchísimo y ayunamos y hacemos un esfuerzo sobrehumano para traer, para que esa persona se mantenga. O sea, tratamos de decirle al Señor, por favor, no se lo lleve. E igual, hermanos y hermanas, sí, se lo llevó el Señor, le tocaba en ese momento. Y nosotros esa fe a veces se condiciona y nos molestamos con el Señor porque creemos que el milagro viene. Y no llegó al milagro. No llegó, o sea, no hubo eso sobrenatural. Y eso también pasa, hermanos y hermanas, porque muchas veces nosotros eh, condicionamos nuestra relación con el Señor simplemente a que nos dé algo, ¿verdad? Entonces se vuelve una relación mercantil y eso es una relación del mundo, no es una relación del reino de Dios. Y eso es muy importante también tomarlo en cuenta, aunque yo estoy a punto de perder la casa y estoy esperando un milagro, que alguien llegue con una plata y no llegó y se llevaron la casa. Y sí pasa, hermanos y hermanas, pasa. Y por eso la misma palabra en Lucas nos habla también el mismo Señor de lo que es planificar, ¿verdad? De lo que es realmente analizar cuando viene el enemigo con un batallón más grande que el nuestro. O sea, todo eso, la palabra a nosotros nos alerta de todas esas situaciones, ¿verdad? Pero lo más importante es no perder esa relación. Y yo creo inclusive que hasta nos llegamos a cuestionar inclusive la vida eterna, hermanos, conforme nos vamos haciendo mayores, inclusive. Yo dudo que hay una persona que no se haya cuestionado si realmente lo que estamos haciendo esté bien. O sea, por supuesto, o sea, es la lucha entre el hombre carnal, bueno, la persona carnal y la persona de fe, o sea, que está allá adentro. O sea, nosotros tenemos pensamientos, que nuestros pensamientos controlen nuestras acciones y nuestra forma de vivir es diferente. O sea, usted puede tener pensamientos de toda forma, pero si esos pensamientos dominan la forma en que uno opera, ahí es donde realmente generamos un problema. Pero por supuesto que tiene que pasar. Los cuestionamientos se dan y eso también lo podemos ver en Job y Job pasó por eso. Y realmente tener la fe como Job no es fácil, hermanos y hermanas. La verdad que no. Y bueno, por eso tal vez recordando Job 1, 20 y 21, que dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová
bendito. Palabra más bonita, yo creo que esto lo hemos escuchado miles de veces en la iglesia, hermanos y hermanas. La verdad que sí. Eh, lo cierto del caso es que este libro de Job es algo tan increíble, ¿verdad? Porque es un libro realmente cansado. O sea, es un libro grande y a veces, pues una conversación, una retórica que es interesante, muy filosófica a veces, ¿verdad? Pero, hermanos, este es el versículo 20. Es apenas el versículo 20 del primer capítulo, ¿verdad? O sea, realmente vea que es la parte más pequeña de este libro, o sea, los primeros 20 versículos. Y en estos 20 versículos, los pasajes van hablando realmente de la relación que tenía Satanás con Jehová y cómo realmente él pone en entredicho la sabiduría de Dios, ¿verdad? Cuando él empieza, digamos, él está todo contento porque Job es una persona sabia, que es una persona que se cuida, que está siempre poniendo al Señor en primer lugar y él lo cuestiona, ¿verdad? Entonces es muy duro. Sin embargo, hermanos y hermanas, yo creo que aunque son tan poquitos versículos, o sea, la cantidad de mensaje que encierra es fuertísimo, porque lo cierto del caso es que Job, en esos escasos 20 versículos, perdió sus 10 hijos, 7 hijos y 3 hijas, y perdió su capacidad económica, hermanos y hermanas. Qué fuerte es esto. Yo no sé, hermanos, hermanas, si puedo dar algo peor que esto que vivió Job en estos pequeños capítulos. Vea que prácticamente el libro eso lo deja en una parte muy pequeña. Pero hermanos y hermanas, yo creo que en ese instante, ustedes, si están, donde estén en ese instante, analicen un poquito qué significa esto que acabo de decir. Porque nosotros a veces perdemos un familiar cercano, hay personas que han perdido un hijo, una hija, hay personas que han perdido el padre o la madre, se han perdido un ser querido y la vida se vuelve difícil. La vida se vuelve a veces a cuadritos cuando usted dice, sí, perdí una persona amada. Pero hermanos y hermanas, perder a todos sus hijos de un solo golpe. Todos los hijos los perdió de un solo golpe, hermanos y hermanas. El versículo es muy pequeño y las letras son poquitas. Pero lo que está encerrando, el dolor que puede haber sentido Job, yo quiero que nosotros lo parametricemos. Imagínense ustedes cuando perdieron tal vez a ese ser querido que no está, ese vacío que dejó. Ahora imagínense 10 de un solo golpe. Y ahora que en el mundo secular hemos visto ese accidente terrible de esta familia que perdieron varios. Y yo leí una de las entrevistas a uno de los hijos sobrevivientes y él decía, no sé cómo vamos a seguir adelante. Ahora imagínense perder sus 10 hijos. Pónganse a pensar en eso, hermanos y hermanas. Eso es inmanejable. Yo, hermano, yo solo tengo 3 hermanos y no me imagino semejante trago perderlos todos de un golpe. O sea, no me imagino qué haría. Yo no, ni siquiera quiero pensarlo, hermanos y hermanas. Pero Job lo vivió. Job lo vivió, hermanos y hermanas. Qué cosa más increíble. Ahora, hermanos, si para esto, pues, el que no quería caldo, 2 tazas, entonces de una vez perdió su casa. O sea, imagínese usted que usted pierda su casa, hermanos y hermanas, donde usted habita. Se incendió y usted decía, no, no, yo le tengo hasta un seguro, pero hasta el banco, donde usted tenía la plata ahorrada, porque usted era una persona que ahorraba, si era una persona ordenada, o sea, usted ahorraba la plata ahí y todavía la tenía asegurada con ese banco también quiebra al mismo tiempo, hermanos y hermanas. Eso es lo que le pasó a Job. O sea, y además todavía llega y para colmo llega al trabajo y le dicen, ya Job, ya sorry, disculpe, pero ya no, ya está despedido. Todo en un mismo día. Si alguien no se vuelve loco después de eso, o sea, yo no sé cómo. Yo admiro a mucho a algunos hermanos de la iglesia, inclusive al hermano evangelista que perdió a su hijo hace poco y la paz que él tuvo es muy bonito. O sea, yo admiro mucho a este señor, pero lo cierto del caso es que fueron 10 de un solo. Perdió el trabajo, perdió todo lo que él tenía, lo perdió de un solo golpe. O sea, no es fácil decir esa frase que dice Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. O sea, no tiene precio, ¿verdad? Que él rasgó sus vestiduras. O sea, todo lo que en el 20 dice, básicamente es lo que hace una persona judía cuando le pasa un dolor. O sea, exactamente lo mismo. O sea, él realmente estaba sufriendo
Bueno, es un sufrimiento impensable, hermanos y hermanas. La verdad que sí. Pero sus palabras fue, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, hermanos y hermanas. Esto, hermanos y hermanas, ¿cuántas personas, yo me pongo a pensar, se han suicidado por menos que esto? Hermanos y hermanas, o sea, esto es increíble. Eh, yo me imagino inclusive a Job diciendo, dice, me quedé sin trabajo, y yo soy una persona que tiene 10 hijos, no tiene 20 años, ¿verdad? Y no, si ya es una persona entradita en años, ir a buscar trabajo, ir a empezar de cero. No, no, es una cuestión, yo no sé si ustedes lo habían analizado así, pero yo me hago esas preguntas y yo me pongo en los pies de Job y a mí me tiemblan las piernas solamente de pensarlo, hermanos y hermanas, porque es increíble, o sea, realmente no solo es lo que le pasó, sino la fe que él tenía. Porque imagínense lo que vemos en Job 1 en el versículo 5, hermanos y hermanas, y vamos a leerlo acá, que dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, o sea, los que en los paseos anteriores decía que los hijos hacían fiestas, y convivían entre ellos y se invitaban a cenar y eran como los hijos de cualquier familia que se reunían ahí para sus fechorías buenas, ¿verdad? Eso de vacilar, de comentar, seguro ver hasta partidos, ¿verdad? Lo mismo aquí pasaba con los hijos de Job, ellos se reunían para compartir como familia que eran, sí, con los valores de Job, imagínense cómo eran los hijos, ¿verdad? Sin embargo, es lo que dice ahí, Job enviaba y los santificaba, o sea, iba y los buscaba y una vez oraba por ellos. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. O sea, él realmente estaba preocupado por la salud de sus hijos. O sea, él realmente era una persona activa en la vida de sus hijos, hermanos y hermanas. O sea, él realmente estaba en un constante relación con ellos y trataba de guiarlos, pero se veía que ellos sí, también fallaban, eran jóvenes creciendo. Y Job realmente, imagínense lo que es ahora en este parámetro que acabamos de poner más todavía, sale a pesar, porque yo escucho en la iglesia, hay hermanos tan increíbles, hay tan buenos padres y madres en la iglesia, que uno los escucha y dice, yo todos los días me levanto en la mañana a orar por mis hijos y yo los protejo y los cubro con la sangre de Cristo. O sea, uno escucha eso y uno dice, qué bonito, ¿verdad? Bueno, ya Job lo hacía y aún así le fue mal. Aún así le fue mal en un espacio de tiempo. Realmente es una cuestión bien compleja, hermanos y hermanas. Por eso yo creo que es muy importante analizarlo desde esta óptica. Y yo creo que en el fondo, Job mantuvo su confianza en el Señor a pesar de todo y sobre todo su fidelidad en Él. ¿Verdad? Fue una persona que se mantuvo a pesar de todo lo que el enemigo le hizo, porque Satanás lo único que no le permitió Jehová, Dios, fue que lo matara, pero lo demás, vea cómo lo hizo, para allá y para acá. Al final, la historia, todos sabemos en qué termina, pero, o sea, no es fácil, no es fácil, o sea, tuvo otros hijos, sí, no, tuvo otros hijos, sí, qué bonito, ¿no? Pero perdió 10, eso nunca más los volvió a ver hasta que él ya fue llamado a la presencia del Señor. Pero, o sea, es difícil, o sea, lo que vivió Job, y ahí es exactamente lo que es Job, lo que hizo Job, tener esa confianza y esa fidelidad que se mantuvieron, es precisamente lo que significa fe. Porque en el griego koiné, fe es pistis, o la palabra que nosotros usamos es pistis. Y pistis realmente significa confianza y fidelidad. Confianza, hermanos y hermanas, que a pesar de todo, Dios no te abandonará. A pesar de todo, Dios está contigo. Llora contigo, ríe contigo y está contigo, hermanos y hermanas. Y algo muy importante también, ser fiel a la palabra, ser fiel a Él. No que en la primera oportunidad de que esto me salió mal, de que mis oraciones no fueron contestadas, de que no me ayudó con el préstamo de la casa, de que la finca se arruinó, de que perdí el negocio, de que se murió alguien que yo quería mucho. No, no, hermanos y hermanas. Eso es fidelidad. Y eso es fe. Confianza y fidelidad, hermanos y hermanas. Y yo creo que en esos instantes tan difíciles en que estamos, hermanos y hermanas, esta palabra y estos espacios de pandemia nos permiten reflexionar. ¿Cuántos hermanos y hermanas se estarán enfriando en ese instante, hermanos y hermanas, porque la iglesia está cerrada?
Y no, al contrario, estas son pruebas que estamos viviendo, hermanos y hermanas. No es el momento de para mí bajar las manos, sino al contrario es levantar las manos en nuestros altares de oración en las casas, con nuestras familias, nosotros solitos. Y vea que inclusive hasta los audios, escucharlos, analizarlos, irnos a la palabra y buscar eso, leerlo. Y ver las palabras de los pastores, el pastor de nuestra iglesia también, a los que no son de nuestra iglesia, los pastores donde estén, pero ellos están haciendo el esfuerzo para que la palabra llegue a cada uno de nosotros, hermanos. Yo creo que es muy importante nosotros hoy en ese instante ver el mensaje del libro de Job como tiene que verse. Verlo, o sea, y realmente, y vivirlo, hermanos y hermanas, vivirlo. Esto me lo estoy yo diciendo para mí mismo y espero que también ojalá a ustedes les cale como lo está haciendo conmigo, hermanos y hermanas, porque hay que levantar bandera. Hoy más que nunca, hermanos y hermanas, es levantar bandera a pesar de lo que nos esté pasando, hermanos y hermanas. Ya me se hizo muy largo este pasaje. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este día que nos has dado, Señor. Y hoy venimos, Señor, clamando a ti, Señor Padre Santo, para que nuestra relación contigo, Señor Padre Santo, no tenga estorbo, Señor. Hoy, Señor Padre bendito, hoy venimos, Señor, con nuestra cerviz baja, Señor, a pedirte, Señor, a clamarte a ti, Señor, para que nuestra vida, Señor, empiece siempre a estar regida, Señor, a que nosotros por ti, Señor Padre Santo, a buscar justicia en todo momento, Señor, esa justicia que solo la encontramos y solo la entendemos cuando tenemos una relación directa con la palabra tuya, Señor Padre bendito. Hoy te pedimos, Señor Padre Santo, ayúdanos a caminar, ayúdanos a cultivar la fe, ayúdanos, Señor Padre Santo, a pasar estos tragos que estamos viviendo, Señor. Hoy te pedimos por todas las personas que están pasando por situaciones difíciles, Señor. Hoy, Señor Padre Santo, te pedimos, Señor, que tú hagas milagros creativos, Señor, en todo momento y en todo lugar, Señor Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios me los bendiga. Chao.